Semana pasada nosotros vimos los capítulos 14 y 15 y hablamos de que los límites de Dios son para nuestro bien. Cuando Dios prohíbe algo, cuando Dios traza una línea y no pases de aquí, es para nuestro bien, ¿cierto? ¿Se recuerdan? O sea, Dios no pone una línea para decirte, te voy a castigar como un niño, de ahí no me pases porque vas a entrar en timeout. No, cuando Él pone ese límite es para nuestro bien. ¿Verdad? Porque Él conoce el futuro y conoce las consecuencias de pasar ese límite, ¿cierto? Y pusimos varios ejemplos cuando estuvimos la semana pasada hablando acerca de eso. Pero déjame decirte algo de lo que conversamos la semana pasada, fue que las promesas de Dios son el mejor incentivo. Las promesas de Dios son el mejor incentivo para continuar perseverando en la vida cristiana. Créame. ¿Por qué? Porque hay tantas cargas como estas que vamos a estar hablando en el discipulado. Hay tantas situaciones adversas que llegan a nuestra vida que pueden derrumbarnos. Pero ¿qué hacemos nosotros, el cristiano? Nos agarramos allí de las promesas del Señor. El Señor lo dijo. Yo lo creo. ¿Te das cuenta? Así que ese es el mejor incentivo. Y también dijimos que debemos de confiar en los límites que Dios establece para nuestras vidas porque son para nuestro bien. No lo veamos como un acto de que Él quiere limitarnos a nuestro crecimiento, limitar nuestra libertad. La verdadera libertad se encuentra en los límites de Dios. La otra libertad es libertinaje que el mundo nos quiere vender. Que Satanás intenta que usted y yo andemos en esa. Esa no es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque ese libertinaje lo que hace es que nos esclaviza. Nos va a esclavizar en algún área o en varias áreas. Pero la verdadera libertad se encuentra dentro de los límites de Dios allí, mis hermanos. Y dijimos que aceptar los límites de Dios es un acto de sabiduría, pero también es un acto de confianza en Él. Porque le estamos diciendo, yo sé que lo que tú tienes para mi vida es mejor de lo que yo mismo tal vez pueda escoger. Gracias por los límites que has puesto en mi vida. Y eso tiene mucho que ver con los jóvenes, los adolescentes, ¿verdad? Cuando nosotros le ponemos límites y los límites que Dios ha establecido en su palabra, pero también tiene mucho que ver aún cuando somos adultos, en el matrimonio. Esos límites que Dios ha establecido son para nuestro bien. Para nuestro bien. Bien, hoy le dije que íbamos a estar avanzando un poquito. ¿Se recuerda la semana pasada? Hoy vamos a compartir sobre el capítulo 16 y 17. Porque todavía estamos en la repartición de las tierras. Y eso ya lo comenzamos hace par de capítulos atrás y va siendo básicamente lo mismo, aunque los delineamientos, los terrenos son diferentes, pero el concepto es el mismo. Pero dentro de estos capítulos, como pasó la semana pasada entre el 14 y el 15, así va a suceder ahora en el 16 y 17. Va a haber cosas interesantes que usted y yo podemos sacar de allí y tener una aplicación para nosotros, aparte de su interpretación primaria que se dio en aquel momento. Así que hoy he titulado lo que quiero compartir con usted, tu acción de hoy puede ser la bendición de otro mañana. Tus acciones de hoy pueden ser la bendición de otro mañana. Por ponerte un ejemplo así rápido que me viene a la mente. Nuestras acciones de hoy con nuestros hijos, que tal vez le ponemos un poquito mano fuerte en algunas áreas, ¿verdad? Allí pueden ser la bendición de ellos para el día de mañana, de no soltarle toda la cuerda y que hagan todo lo que quieran. Es bendición para el día de mañana. ¿Okay? Lo que hoy tal vez lo ven como una carga de que, que tengo que hacer chores en la casa. ¿Verdad? Tengo que hacer esta tarea. Pero ¿por qué? Si mis amigos nadie hace nada en la casa. Mi responsabilidad y mi trabajo solo es estudiar. ¿Verdad? Eso es una defensa muy utilizada, que yo la he escuchado antes. Entonces, los shorts son para su bien. Está formando una disciplina, su carácter. Está dándole una responsabilidad que en la vida no todo cae fácil. Entonces, con ese concepto, o por lo menos ese entendimiento, es lo que yo quiero que usted y yo nos enfoquemos hoy, que nuestras acciones de hoy pueden ser la bendición de otro el día de mañana, mis hermanos. Ya Josué con Israel habían entregado la tierra de Judá.
ya eso ya estaba entregado, ya ellos la habían conquistado, ya pasamos lo de Caleb y todo aquello. Ahora entramos en la parte de Manasés y Efraín. ¿Los hijos de quién? De José en Egipto. ¿Ok? Los hijos de José también heredaron por causa de José tierra en Israel allí. Y esta tribu de Manasés con Efraín, especialmente Manasés, era una tribu grande, no era una tribu pequeña. Era una tribu importante dentro de Israel, era una tribu guerrera. Y fueron puestos por Dios en este lugar por el lugar específico geográfico para defender muchos de los enemigos que estaban alrededor de Israel. Así como la de Judá defendía la parte del sur, estos iban a defender en el centro y hacia el oeste del territorio de Israel allí, mis hermanos. Ahora, la tierra se sigue repartiendo, los límites están aquí, nosotros no vamos a andar en toda esta parte, pero sí creo que tenemos algunos aspectos que quiero tocar tanto en el 16 como el 17. Y quiero comenzar aquí leyendo el versículo 10. El versículo 10. ¿Por qué? Porque lo que hizo aquí Manasés ya lo había hecho Judá. Ya lo había hecho Judá, no era nada nuevo. Y usted ve cómo estas cosas pueden afectar, que lo hace uno, el hijo mayor, lo hace el hijo menor, o lo hace el menor y lo hace el otro, y porque lo hizo el hermano aquel, también el otro hermano. No, esto afecta, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 10. Dice, pero los de Efraín no expulsaron a los cananeos que habitaban en Gezer. Por tanto, los cananeos habitaban en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajos forzosos. Los de Judá anteriormente, en otros capítulos, no habían podido sacar de Jerusalén al Jebuseo. Y allí lo habían dejado y estaban conviviendo con ellos. Así que por lo tanto, esta tribu de Judá, que fue la que recibió en los capítulos anteriores su heredad, tampoco sacó el Jebuseo. Ahora vienen los de Manasés y Efraín y no sacan al cananeo tampoco de donde ellos habitaban. Ya hay un problema aquí. Ya va a haber un problema más adelante. Varios problemas. Va a haber las consecuencias de esto, pero también va a haber la desobediencia a la instrucción de Dios. Y no podemos esperar nosotros bendición en nuestras vidas, en nuestra familia, si hay desobediencia a lo que Dios te ha dicho en tu vida y en mi vida, mi querido hermano. No. Ellos se quedaron allí. ¿Qué lección tiene esto para ti y para mí? Bueno, la primera lección es que la tolerancia al pecado tarde que temprano te va a afectar. La tolerancia al pecado tarde que temprano nos va a afectar. Así de sencillo. Así de sencillo. Ellos ignoraron en primer lugar la instrucción de Dios y cedieron, ¿por qué? A su conveniencia. ¿Por qué se dieron a su conveniencia? Sería la pregunta. Bueno, porque en primer lugar no querían esforzarse para ir en guerra contra ellos. Eso llevaba desgaste, eso llevaba tiempo. Dijeron, bueno, si los de Judá están conviviendo con el Jebuseo, ¿qué tiene que nosotros convivamos con el cananeo? ¿Verdad? Eso llevaba toda esta cuestión, mis hermanos. La instrucción que Dios había dado antes de llegar a Judá, antes de llegar a la tierra de Canaán, había sido clara. No se mezclen con ellos ni hagan alianza con ellos. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés, su siervo, aun cuando estaban en el desierto. Cuando lleguen a la tierra que yo les voy a entregar, cuídense de no mezclarse con ellos, de no hacer alianza o pacto con ellos. Pero ¿cuál fue la conveniencia? La conveniencia fue no hacer guerra, absorberlos rápidamente y hacerlos tributarios, que paguen impuestos. Porque así empezamos a ¿qué? A hacer business rapidito con ellos. Pero no sabrían ellos que ese business se les iba a virar después. Ese business de impuestos se les iba a virar después en el futuro. Y eso es lo que Dios exactamente estaba tratando de prevenirles a ellos. Ahora usted y yo de este lado de la Biblia podemos ver esa parte de la historia y decimos, wow, ¿verdad que Dios tenía razón?
Le estaba diciendo, no se mezclen porque los van a llevar a la idolatría. Cuando hay esa mezcolanza, cuando estás conviviendo con él en la misma cuadra, cuando estás jangueando mucho con personas, te van a arrastrar tarde que temprano. Y te vas a involucrar en eso. Dios te está diciendo no lo hagas. Segundo lugar, se van a dar en casamiento los hijos y va a haber allí una mezcla. Y no es por la mezcla, es porque te van a llevar a que adores al Dios de ellos. ¿Ve? Entonces, pero usted y yo estamos viendo esto de este lado de la historia y digo, wow, pero qué necios, ¿cómo hicieron ellos eso? Si Dios le estaba diciendo eso. Pero nosotros también hacemos eso de vez en cuando. O más, a veces mucho más de cuando que de vez. Sí, es así. Y Dios no se equivoca cuando Él da una instrucción, mis hermanos. Deuteronomio, allá esto fue lo que le dijo Dios. Escuche, lo que le dijo Dios a este pueblo antes de que llegara a Canaán. Ya ahora ya están en Canaán, ya estamos hablando de la repartición de las tierras. Pero antes que llegaran, esto fue lo que le dijo Deuteronomio 7. Ahí está en pantalla, le dijo, cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti, los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Ahí viene la consecuencia. Dice el 5, pero así harán ustedes con ellos, derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes talladas, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor entre ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otros pueblos, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor los amó. Ahí está la respuesta, ¿por qué lo escogió? ¿Usted quiere saber por qué Dios escogió a Israel? No por ser un pueblo bueno ni por ser un pueblo grande, dice la palabra. No por ser mejores que los demás, porque era tan pecador como los demás y lo sigue siendo. Porque los amó y Dios honra su pacto, hizo pacto con ellos. Allí dice, los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de Egipto, ¿verdad? De la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que la aman y guardan sus mandamientos. Vas a Deuteronomio 20, vas a encontrar lo mismo, versículos 16 y 18. Vas a Éxodo 23, vas a encontrar lo mismo allí. Vas a Números 33, 50, vas a encontrar lo mismo esto. ¿Qué es lo que está Dios diciéndonos por medio de su palabra? Él no los dejó sin advertencia. Él se lo dijo una vez y dijo, bueno, ya, ustedes ahora recuérdense de eso. No, Él se lo mantuvo repitiendo constantemente a ese pueblo. Igualito que se mantiene repitiéndonos a nosotros por medio de su palabra. Por medio del Espíritu Santo. O sea, ¿te das cuenta del paralelismo? Sí lo hay, mis hermanos. Dios nunca dejó de recordarles. Consecuencias principales que le llegó a este pueblo por esa tolerancia de Judá, por esa tolerancia de Manasés, Efraín y también las otras tribus que por supuesto ya eran menor en número, en poder, pero que también les afectó. Idolatría y apostasía. El próximo libro que sigue aquí a Josué, después del capítulo 24, es el libro de ¿cuál? De los jueces, ¿cierto? Ese es el libro que sigue. Y ese libro trata ¿con qué? Trata exactamente con esta situación. ¿De qué? De que estas tribus, todas estas tribus de Israel, una vez que ya entraron a su tierra, las poseyeron, se asentaron allí, se fueron contaminando.
con las personas que ellos mismos permitieron vivir allí. Los fueron desviando. ¿Y qué pasó? Este pueblo que estaba en los cananeos, los jebuseos y muchos otros, empezaron a revirarse. Y venían y asaltaban y robaban. Y venían y mataban. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios quitó la bendición del pueblo de Israel, su protección sobrenatural, y aquellos empezaron a cargarle la mano. Y ellos se tenían, en algunos momentos en el libro de los jueces, usted va a leer allí que ellos se escondían en las cuevas porque les tenían miedo. Porque cada vez que ellos levantaban sus cosechas, el pueblo de Israel, venían aquellos a qué? A llevárselas. Y si no se las llevaban, las pisoteaban y ellos escondidos en las cuevas. ¿Por qué si antes los habían vencido? ¿Por qué si antes esos pueblos le tenían miedo a Israel? Porque la bendición de Dios se levantó de ahí por la desobediencia a la instrucción de Dios, hermano. ¿Por qué a veces las cosas van bien en tu vida? ¿Por qué a veces no? No estoy diciendo que siempre va a ser así. No estoy diciendo que ahora me vino mal porque desobedecí. No siempre es así. A veces no depende de ti. A veces no depende de ti. A veces son las circunstancias. A veces es una enfermedad que no depende de ti. Usted se ha cuidado toda la vida. ¿Entiende? No. Yo estoy consciente de eso. Estoy hablando de un contexto general. Esto le pasó a este pueblo. Y le pasa al pueblo cristiano muy a menudo. De ahí es que Dios comienza en este libro de los jueces a levantar jueces. Y el primer juez que levanta es el yerno de Caleb. ¿Se recuerdan cuando vimos a Caleb? Que él dijo, el que tome este monte le voy a dar a mi hija como esposa, Axa. ¿Y quién se levantó? Un primo hermano de ella. Se levantó allí Otoniel y conquistó. Claro, con el consentimiento de Axa. Axa también lo quería. Y es una historia bonita. Porque ella también viene y pide después arroyos y lugares de fuentes de agua, etcétera, y todo eso. Es hermoso. Pero ¿por qué Dios levantó a ese juez? Lo levantó para poder entonces que se defendieran con un líder que estaba firme en el camino del Señor, que podía guiarlos. Allí a lo largo del libro de los jueces usted va a ver a Débora después más adelante. Débora pertenece a los jueces. En diferentes épocas del libro de los jueces. Algunos hicieron bien, otros no. Como Sansón. Pertenece a esa época también. ¿Y qué es lo que hicieron los filisteos con Sansón? Usted lo sabe. Entonces, es ese ambiente de la sociedad que ellos estaban viviendo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque permitieron eso. La tolerancia tarde que temprano te va a alcanzar. Va a afectar tu vida y tu familia. Eso no cabe duda, mis hermanos. Trampas y espinos fueron para Israel. Matrimonios mixtos, Jueces capítulo 3, versículo 5. Pérdida de protección, Jueces 2, capítulo 2, versículo 20. Opresión militar, Jueces 3, versículo 7. Sacrificio de hijos. Llegaron a ese punto, hermano. Se contaminaron tanto con la idolatría de estos pueblos paganos que dejaron vivir dentro de ellos, que entregaron sus hijos también al fuego, dice el salmista en el Salmo 106, versículo 34 al 38. ¿Te das cuenta? Un pueblo que venía ya, que una generación había pasado en el desierto, otra generación salió nueva, que había visto la obra del Señor, cómo Dios lo había hecho, grandes cosas, que habían hecho pacto con Dios en Gilgal después que pasaron el desierto, el Jordán, que se leyó la escritura, Josué se la leyó y hicieron pacto con Dios. Pero se va bajando la guardia. Se va bajando la guardia. Guerra civil continua, Jueces 19 al 21. Y por supuesto, al final de Jueces, usted va a encontrar que Dios dijo, basta ya. Se deshacen estas tribus. Los asirios comenzaron a llegar y a llevarse cautivo a las tribus del norte. Y Babilonia, por su lado, vino a Judá a destruir y a llevarse también cautivos. ¿Por qué? Por ignorar, por tolerar, por dejar hacerse el de la vista gorda
uno, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos dice esto a nosotros? Bueno, hermano, nos dice que debemos de huir, debemos de separarnos, debemos de evitar, y en ocasiones lo mejor es cortar de raíz todo vínculo o coqueteo con el pecado. ¿Por qué? Porque si no, tarde que temprano nos va a alcanzar y nos va a afectar. Y no podemos culpar a Dios. No podemos culpar a Dios. Déjame decirte otro aspecto que encontramos aquí en este capítulo 17 ahora. Mujer, la palabra de Dios te valida como heredera. Sí, porque aquí encontramos un detalle. Dentro de las reparticiones de las tierras, fíjate que es hermoso, porque dentro de las reparticiones de las tierras, Josué hace un paréntesis para hablar algo de las hijas de Zelofehad. Hermoso esto. Y especialmente en ese tiempo y en esa cultura. Mira lo que la palabra del Señor aquí nos dice. ¿Por qué? Porque en las reparticiones de la tierra, las descendientes de las hijas de Zelofehad no tenían hermano varón. Eran 5 mujeres. Y ellas no tenían hermano que pudiera reclamar una tierra, un pedazo de tierra para ellos, para el apellido. Y ellas se pararon y se levantaron y fueron delante de las autoridades correspondientes a pedir su parte de su heredad. Eso era inusual en ese tiempo. Pero qué valentía, qué tremendo. Se presentaron ante el sacerdote y ante Josué. Y también dice la escritura ahí, ante los jefes tribales, también estaban allí. O sea que cada jefe de cada clan estaba allí presente cuando ellas fueron. Esto rompe todas las normas de la tradición cultural, donde la mujer no tenía voto, donde la mujer no podía hablar, tenía que andar con la cabeza bajada. Hermano, eso no era en Israel. Eso tal vez podrá ser en algunos de los países del Medio Oriente. Eso tal vez en los países del Medio Oriente donde la mujer la tienen hoy en día, que no solamente puede ver por aquí, estamos hablando radical. ¿Ok? No todas, ¿ok? Radical. Solamente puede ver aquí, no puede irse por aquella acera, si hay hombres no puede hablarle en público y una cantidad de normas. Pero en el pueblo de Israel no era así. No estoy diciendo que tampoco hubiera unas libertades. No, era parte de la cultura de aquel tiempo, pero el pueblo de Israel no era así. Nosotros vemos mujeres allí en el pueblo de Israel levantarse, y estas son una de ellas. Pero se levantaron de la manera correcta. Se levantaron de la manera correcta. Se levantaron en base a la promesa de Dios. Eso es diferente. Se levantaron en base a la promesa, a lo que Dios había prometido, mis hermanos. Dice allí el versículo 4 de Josué 17, si usted lo tiene lo puede ver allí, pero en el 17, capítulo 17, versículo 4 dice, el Señor mandó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. No está hablando de hermanos de sangre de ellas, porque ellas no lo tenían, sino del pueblo de Israel, de nuestros hermanos, de nuestra tribu. O sea, ellas viajaron atrás en el tiempo cuando Moisés, Dios le dijo, ellas fueron donde Moisés. Y eran, bueno, nuestro padre no ha tenido hijo varón. Somos mujeres. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a la tierra prometida? Nosotros nos vamos a quedar a merced de limonas en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Y Dios habló a Moisés y le dijo, lo que ellas están pidiendo es justo. Lo que ellas están pidiendo es justo. Por lo tanto, el día que entren a la tierra prometida que yo les daré, a ellas también se le tiene que asignar porque ellas no tienen hermano varón. Y de eso pasó años, hermano. Eso pasó años, muchos años. Eso no fue de hoy para mañana. Usted sabe, entrar y conquistar la tierra. Solamente la conquista de la tierra demoró más de 10 años. Y cuando llegan aquí a este punto, ellas se recuerdan de qué? De la promesa que Dios dio a Moisés para ellas. Y ellas con dignidad, con valor,
con determinación y firmeza van delante de las autoridades correspondientes, el sacerdote, parte espiritual, y el líder que Dios había escogido, Josué. Pero también estaban los jefes tribales para que no quedara duda de que esto era un arreglo. No, esto era de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios le había dado a ellas anteriormente. Si usted viaja conmigo a Números 27, dice allí cuando Dios habló a Moisés y le dijo: entonces las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, ahí viene a la tribu de Manasés, que es la repartición de las tierras que están ahora. De la familia de Manasés, hijo de José, se acercaron, y estos eran los nombres de sus hijas: Mala, Noa, Hola, Milca y Tirsa. Y esas eran ellas. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes de toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. ¿Por qué murió nuestro padre en el desierto? Porque fue de aquellas generaciones que salió mayores de 20 años, que el Señor juró, dijo: no van a entrar. Ellas no tenían culpa, pero murió. Y dice allí: nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor. ¿El grupo de quién? De Coré. Sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijos? Dennos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó su caso al Señor. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: las hijas de Zelofehad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ella la herencia de su padre. Habían pasado muchos años, y cuando llega ese momento de la repartición de las tierras de Manasés, ellas apelan a la promesa de Dios. ¿Te das cuenta de la importancia de tener la palabra de Dios guardada en tu corazón para usarla cuando venga el momento? Cuando venga el momento, Dios te lo ha de recordar, pero la puedes usar porque es para ti. Dios te la dio para ti. Y ese momento llegó y ellas se levantaron. Hermanas y hermanos, palabra de Dios es nuestra base, es nuestro sustento, es nuestro alimento, es lo que nos da fuerza para continuar hacia adelante, para estar de pie delante de cualquier circunstancia y delante de quien sea. Es la palabra de Dios. Y sobre todo conocerla. Sobre todo conocerla, mis hermanos. Fíjense que cuando ellas vienen delante de Josué, Josué no argumenta. Josué no dice: no, voy a orar y voy a preguntarle a Dios, o voy a tirar el tumín y el turín. Vamos a consultar a Dios por medio de esto. No. Josué inmediatamente dice: sí. ¿Por qué? Porque él estuvo allí. Él estuvo con Moisés cuando Dios ya lo había dicho. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, hermano? Tal vez esto no te va a gustar. Pero, hermano, muchas veces decimos: tengo que consultar a Dios para ver si esto es lo que quiere para mi vida. ¿Es cierto, hermano? ¿Cierto? Si ya no lo dijo aquí, ¿por qué necesito consultar? Yo sé que hay cosas específicas, yo lo sé. Pero hay muchas cosas que nosotros decimos: déjame consultar, hablar con Dios para ver si esto es. Es que hace rato que Dios ya nos dio instrucción aquí. Ya Él nos lo dijo aquí. Lo que pasa es que nosotros a veces no queremos esculcar aquí, o peor aún, obedecer lo que ya nos dijo antes aquí. ¿Ve? Pero ya Él lo dijo. En el caso de Josué, él no necesitó consultar a Dios. ¿Por qué? Porque él estuvo y él supo lo que Dios le dijo a Moisés y lo que Moisés dijo en público. ¿Por qué? Por palabra de Dios. Ya está dicho, fue palabra del Señor. ¿Por qué yo tengo ahora que de nuevamente ver si es que Dios se equivocó, cambia de padecer? No, Dios ya lo había dicho. ¿Sabe qué nos dice esto, hermano? Que tanto el hombre como la mujer son igual en dignidad delante de Dios. Son creados a imagen y semejanza de Dios. Ellas no se intimidaron
ellas no se dijeron, ay, imagínate cómo vamos a ir a hablar con el sacerdote, cómo vamos a ir a hablar con Josué. No. No, digámosle a alguien, a alguno de los hermanos de mi padre que vaya a interceda por nosotras. No, ellas dijeron, no. Dios se lo dijo a Moisés que era para nosotras cuando llegara la repartición de la tierra de Manasés. Vamos a hablar con él. Y ellas fueron. Ellas fueron, mis hermanos. La fe y la valentía de estas mujeres no solo las bendijo a ellas, dándole la herencia de su padre, sino que cambió las leyes de la herencia en todo Israel para siempre. ¿Sí? Cambió las leyes de la herencia en Israel para siempre, protegiendo a las futuras generaciones de mujeres y desamparados. La valentía de 5 hermanas que se levantaron en base a la promesa de Dios cambió las leyes. Usted lo puede encontrar eso en Números capítulo 27, versículos del 8 al 11. Dios estableció y cambió estas leyes para dejar esto claro, hermano. Y por último, déjame decirte algo más que encontramos en este capítulo 17. La queja no suma, sino resta. La queja no suma, sino resta. Hay que hacer algo al respecto. ¿Por qué estoy hablando de eso? Vamos a ver lo que pasó acá. Porque en este mismo capítulo encontramos la situación de estas hermanas que se levantan en base a las promesas de Dios, pero ahora encontramos a otros hombres con reclamos, con peticiones diferentes, con peticiones de comodidad. ¿Ok? Con peticiones de comodidad. Unos hombres se levantan delante de las autoridades, ¿para qué? Para pedir más territorio. Son los de Manasés, junto con los de Efraín. Dice, nuestra tribu es muy grande y nosotros no entramos en esta tierra que nos ha dado Josué, imagínense. Hay gente que está amontonada. No tenemos suficiente territorio. Danos más. La respuesta de Josué fue firme, bondadosa, pero firme. ¿Qué es lo que le dice Josué allí? Bueno, Josué le dice a ellos, bueno, pero es que ustedes tienen tierra. Mira esos montes. Esos montes es cantidad de tierra buena. Lo único que ustedes tienen que hacer es cortar los árboles y poblarlos. Porque de hecho estos montes pueden servir a ustedes de fortaleza mejor que las llanuras. Vayan y trabajen. No, porque era más fácil que me dieran territorio que ya estaba. ¿Te das cuenta? Y ellos volvieron y le insistieron a Josué. Y Josué se mantuvo firme. Y le dijo, no, vayan, córtenlo, talen los árboles. Y hagan de esos montes terreno fértil y allí vivan. Y así fue, no le dio más, sino lo que ya les había dado. Y entonces ellos, pero ¿qué pasa? Ellos no querían seguir en la guerra, no querían seguir conquistando. Ellos querían las cosas fáciles, mis hermanos. ¿Okay? Ahí en los versículos 15, 17 al 18 usted va a encontrar la respuesta de Josué a ellos. ¿Qué es lo que quiere decir esto, mis hermanos? Que Dios da, sí, es verdad. Que Dios bendice, eso es verdad. Pero Él espera que usted y yo hagamos también nuestra parte. Que trabajemos, que hagamos lo que nos corresponde hacer. ¿Dios contesta nuestras oraciones? Sí. ¿Pero qué quiere Dios que haga usted y yo hagamos? Que oremos. Que oremos. Porque la oración le está diciendo a Dios que nuestra confianza está en Él, que nuestra dependencia está en Él. ¿Ve? Él contesta, sí, Él contesta las oraciones, claro que sí, pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Que Él da promesas de vida aquí, para ti y para mí, sí, pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Dónde están? Vamos a buscarla, vamos a leerla, vamos a meditarla, vamos a rumiarla, vamos a interiorizarla. ¿Qué me está diciendo el Señor aquí para mí?
porque son para mí y son para usted también, pero tenemos que hacer nuestra parte. A Josué, ¿cómo fue que empezamos esta serie de fuertes y valientes? ¿No se recuerda usted en el capítulo 1? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué varias veces? Esfuérzate y sé valiente. Y después, nuevamente en el otro versículo le dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque lo que vendría más adelante sería fuerte. Esto no era cosa fácil. Él iba a echar delante de ellos todas esas 7 naciones más poderosas que ellos, como él dijo anteriormente. Pero había que ir a la guerra con ellos, había que trabajar. Entonces sí, Dios da, Dios bendice, pero hay que hacer algo. Entonces aquellos vienen allí y dicen, no, dame más tierra. Así, pero si ya te dimos tanta tierra. O se equivocó el Señor cuando le dijo, Josué, esta es la tierra de ellos. El Señor no se equivocó. El Señor sabía exactamente la cantidad que había en Manasés y en Efraín, que cuánto había en cada clan. Y la tierra que le dio era la tierra que Dios le había asignado a ellos. Dios no se equivocó. Pero ellos querían más fácil. No querían trabajar en esos montes. Mire la diferencia entre ellos y Caleb. Que le dijo, no, a mí dame ese monte. Allí hay gente gigante, allí hay todo lo que otro. Y si hay que talar, vamos a talar todos esos árboles. Pues dame esos montes. Mire la diferencia en una actitud diferente. Lo que puede hacer en la vida. ¿Te das cuenta? Sí, mis hermanos. A Dios no le gusta el holgazán, el perezoso. Siempre tiene excusa. Yo me reía cuando leía estos proverbios. Yo decía, ¿será posible? Pero sí es posible. Proverbios 22:13 dice que el perezoso dice, hay un león afuera. ¿En serio? Dice. Tal vez otra versión te lo ponga de otra manera. Yo no puedo salir allá afuera. ¿Usted se imagina eso? Bueno, ahora sí hay unas calores tremendas afuera, eso es verdad. Pero el perezoso dice eso, siempre está buscando algo. Dice, no. Proverbios 26:14 dice, como la puerta gira sobre sus gozones, así da vuelta el perezoso en su cama. Oiga, hermano. Es un proverbio, pero ¿qué tan cierto es? ¿Cierto? A veces va ahí, no, que hay que levantarse, sí, un ratito más, y se vira para el otro, y otro ratito para acá. Y entonces dice de la bisagra, y yo digo, wow, el Señor de verdad que es algo maravilloso. ¿Cómo dice? ¿Y cómo es real? Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 15, dice, el perezoso mete la mano en el plato y se fatiga hasta llevársela a la boca. Ese es el colmo de los colmos. Que le das el plato de comida y todavía tienes que poner la comida en la boca. ¿Sí o no? Uno se ríe, hermano. Son proverbios, pero tienen una enseñanza. Tienen una enseñanza. Y muchos se ríen porque algunos hemos hecho eso con nuestros hijos, cuando estaban chiquitos. Sí, es así. Es la verdad. Con tal de que comieran, uno hacía cualquier cosa, ¿verdad? Con tal de que comieran... Pero es interesante esto. ¿Cuáles son las consecuencias del perezoso? Son la pobreza y la dependencia. Siempre dependiendo de alguien. Siempre dependiendo de alguien, la pobreza. Mire, Proverbios 6, 10 al 11 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 24 dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará nada. Proverbios 24, 33 dice, un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Muy parecido al otro. ¿Cuál es el consejo que Dios da? Muchos consejos, solamente te escogí un ejemplo que usted conoce. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Ve? Entonces, la queja no suma, la queja resta. Hay que hacer algo. Ay, que está esto malo, ay, que está lo otro malo. Sí, es verdad que está malo, pero son los tiempos que nos tocó vivir.
Usted y yo no los escogimos. Dios nos puso en este tiempo, en esta generación. Eso fue lo que nos tocó vivir. Entonces, si nos tocó vivir, tenemos que ver con la mejor de las actitudes cómo podemos nosotros solucionar ciertas cosas que están en nuestras manos y dejarle las que no podemos solucionar en las manos de Dios y seguir adelante. Todo depende de nuestra actitud. Aquellos dijeron, no, nosotros no queremos cortar esos palos, esos montes, desmontar, eso es mucho trabajo. Josué dijo, no. Fíjate, no solo estoy leyendo, pero búscalo ya al final del capítulo 17 y usted va a ver. Entonces le dice, no, si ustedes son un pueblo grande y un pueblo fuerte. Sí, ustedes son un pueblo grande y un pueblo fuerte, ustedes pueden hacer eso. En otras palabras, Josué como líder los exhortó y los animó a que vieran el potencial que ellos tenían. Lo que ellos querían la cosa fácil, pero ellos podían hacerlo. Y de hecho después lo hicieron. Porque a veces lo que necesitaban era un poquito de empujón nada más, de presión. Porque si se lo ponía todo fácil, no cumplían ese objetivo. ¿Ve? ¿Qué me puedo llevar a casa hoy, mis hermanos? Bueno, que la tolerancia puede llegar a hacernos cómplices. No comprometas tu eternidad por lo temporal. No vale la pena. No vale la pena. No comprometas nuestra eternidad por lo temporal. Esto aquí se queda, inclusive este cuerpo aquí se queda. Segundo, no tengamos miedo nunca de levantarnos en el nombre de Dios en base a las promesas de Dios. No tengamos miedo nunca a levantarnos en el nombre de Dios con base en las promesas de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 8:17 que somos coherederos de la gracia con el Señor Jesucristo. Eso es para todos. Y tercero y último, el trabajo es una bendición. Dios bendice las manos laboriosas. El trabajo nunca vino como una maldición en el huerto del Edén. Lo que vino es lo que produce la tierra. Iba a laborearse, entonces la tierra iba a ser difícil para dar sus frutos. Pero el hombre trabajaba aún antes de la caída. Seguía las instrucciones de Dios, trabajando en lo que Dios le asignó de ponerle nombre a los animales y estar pendiente de lo que Dios le dijo. No es una maldición. Termino con esta meditación que dice allí, Dios siempre hace su parte. Es importante que nosotros hagamos la nuestra. ¿Verdad? Dios siempre va a hacer su parte. Es importante que nosotros hagamos la nuestra. La que nos corresponde, no, cada uno es individual. ¿Cierto? Cada uno es individual. Pero ve, es interesante, hermano, porque de estos capítulos que uno ve puro delineamiento de territorio, que linda por acá, que esta frontera por allá, y qué preciosa es la palabra de Dios, que siempre tiene algo que enseñarnos. Que siempre tiene algo y dice, qué tedioso, qué cansado es estas reparticiones de la tierra y que este engendró al otro y el otro al otro. Pero cuando vienes a ver y cuando te pones ahí, siempre hay algo que Dios trae a para edificarnos, para nuestro crecimiento, para aprender tal vez de los errores que ellos cometieron, que usted y yo hoy no los cometamos, para exhortarnos y animarnos, ¿verdad? En esa dirección. Pero es preciosa la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Que usted lo tome con esa actitud. No como una actitud de un regaño de parte de Dios, ni nada de eso, sino como una actitud práctica de qué es lo que me ajusta a mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga y ponerlo por obra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu preciosa palabra.